Muy buenas tardes. Bueno, realmente conformamos un precioso taller multidisciplinario. Somos un grupo de personas que nos ocupamos de actividades distintas, tenemos formaciones distintas. Y lo primero que quisiera es entrar en sintonía con cada uno de ustedes, sin importar a qué se dedican, hablar el mismo código. Voy a tratar de dejar de lado la jerga de mi especialidad, usar la menor cantidad de términos técnicos posible, y si existe algún experto en informática jurídica documental, que sé que lo hay, le voy a pedir que en un principio tenga unos minutos de paciencia. Mi objetivo es poner sobre la mesa un tema que desde mi punto de vista no ha sido examinado a fondo en la red BOA y que constituye una cuestión esencial para que nuestra red sea reconocida desde el punto de vista racional, técnico, político y popular como una herramienta social valorada por la ciudadanía de cada Estado y cumpla efectivamente uno de sus principios fundacionales, que es promover el conocimiento de la legislación de cada país miembro. Quiero hablarles de múltiples elementos que forman parte de la realidad actual de la red BOA y que yo opino humildemente conspiran contra la realización de esa meta. Como nuestros jerarcas ahora están en consejo y no me escuchan, me atrevo a decirles que no solamente noto falta de profundización, yo noto hasta inocencia en el tratamiento del tema. Y esto que quede entre nosotros, que no se grabe y no va a ser parte de las formaciones de las conclusiones del... ¿Está? Bueno. El tema de mi ponencia refiere al desarrollo de la informática jurídica metadocumental normativa. Empecemos en sintonía, empecemos en simpatía con el tema. Déjenme hablarle de lo más básico que es la informática documental. La expresión informática jurídica en sentido amplio comprende el derecho informático y la informática jurídica en sentido estricto. El derecho informático, bueno, todos saben los problemas que la informática le ha dado a los legisladores, a la ciudadanía, y se ha tenido que resolver a través del derecho positivo. Entonces, hablamos del derecho informático como el conjunto de normas que regula la legislación referida a las nuevas tecnologías y al fenómeno informático. Y después está la informática jurídica en sentido estricto, la otra cara de la misma moneda. Pero aquí el derecho se transforma en un campo de actividad para la informática. Los informáticos dirigidos por expertos en informática documental son quienes toman las características peculiares del derecho, crean herramientas utilitarias al servicio de la ciudadanía, del sistema de lo jurídico, para facilitar tareas. Pero dentro de la informática jurídica hay tres grandes ramas. Una es la informática jurídica de gestión, también llamada burótica, ofimática. Son trabajos tendientes a la automatización de procesos rutinarios que se utilizan en las oficinas. Por ejemplo, nuestra área de producción tiene un sistema de gestión, tiene una burótica muy interesante que se llama informática jurídica de gestión.
De esta forma, con la informática jurídica de gestión se obtienen resultados más uniformes, imparciales, transparentes, rápidos, económicos. Por otra parte está la informática jurídica decisional, que nada les va a importar a ustedes que yo le hable de esto. Pero solamente déjenme decirle de qué se trata. Se trata de un sistema que intenta de algún modo, desde el punto de vista informático, emular al juez. O sea, es la idea de que un montón de chatarra electrónica adopte por sí misma decisiones que invaden el privilegio humano de hacer justicia. Esto tiene grandes peligros, entre ellos la deshumanización del derecho y la actividad jurídica. A pesar de que el momento en que surgió la informática jurídica decisional, hubieron muchos, como quien les está hablando, que pensaba que sí podía llegar a reemplazar a la figura humana. Actualmente la informática jurídica decisional se presenta como un sistema que simplemente quiere auxiliar al decisor. Y luego está la informática jurídica documental. Y ahora sí, entramos más en tema. La informática jurídica documental tiene como principal objetivo mostrar con la mayor rapidez posible, de la manera más pertinente, los documentos que contiene un corpus llamado banco de datos. Ese corpus, ese banco de datos, puede estar formado por distintas bases de datos, derecho positivo, doctrina, jurisprudencia. Podemos hablar de informática jurídica, por ejemplo, aún hablando de un sistema informático plano, es decir, una colección de diarios oficiales ordenados electrónicamente que permita encontrar los documentos por fecha, por palabra, por número de norma. Es un sistema de muy bajo porte, pero es un sistema de informática jurídica documental. Pero dentro de estas tres subdivisiones encontramos la informática jurídica metadocumental y dentro de ella la informática jurídica metadocumental normativa. Aquellos que no conocen sistemas de esta naturaleza, puedo asegurarles que estas aplicaciones informáticas va a conmoverlos por los beneficios que atrae al conocimiento del derecho. Querrán que en todos sus países se pongan en práctica sistemas de informática jurídica metadocumental. Bueno, ¿pero qué es? ¿De qué estamos hablando? Un tipo especial de informática jurídica. Va más allá, la informática jurídica metadocumental va más allá de los fines meramente documentarios para recuperarlos. No se vota en el almacenamiento y la recuperación, sino que requiere un análisis mucho más profundo y un trabajo de aplicación de informática superior. Se trata de sistemas expertos en informática jurídica, se trata de sistemas refinados, tiene injerencia fundamental en tres aspectos fundamentales: en el apoyo a la toma de decisión del consultante, son herramientas que fomentan la educación en la población por su forma de exhibirse, por su valor agregado, y ayudan y promueven la investigación. Estamos hablando de un banco normativo de alto porte que debe cumplir con ciertas características para poder ser señalado como metadocumental. Yo tengo el privilegio de dirigir y desarrollar un sistema de esta naturaleza.
esta es la foto del banco de datos actual. La verdad que ahora cuando estábamos mirando esto es uno de los corredores, esta es la parte central cuando se cambió la moqueta hace poco. Estamos hablando de casi una cuadra de extensión, ¿no? Distintas unidades de trabajos y este es el equipo. Francamente tenía fotos más lindas para traerles, pero en la que salí mejor yo es esta, así que fue la que elegí. Por mandato legal, INPO es el creador, administrador y actualización del Banco Electrónico Jurídico de Normas Jurídicas. Le corresponde hasta el día de hoy, por mandato legal, ese cometido y conserva hasta el día de hoy dicha facultad desde el año 1994, a pesar de tratarse de un sistema que cuesta millones de dólares en lo que tiene que ver con el valor agregado. Es un sistema codiciado por diferentes entes que entran en competencia, que tienen competencia con gobierno electrónico, es mirado con codicia, y obviamente también por entidades estatales que ven en él un potencial de explotación inmenso. Yo les detallo las características, las características actuales del Banco de Datos Normativo de INPO. Y estoy hablando de las características de una base de datos jurídico metadocumental. Un volumen aceptable, almacenado, aceptable y robusto, que incorpore todos los campos y los rangos normativos. La cantidad de información que tiene, por ejemplo, en legislación la base de datos de INPO es de 1905, pero estoy hablando que nosotros tenemos leyes, tenemos decretos, tenemos resoluciones, tenemos, por supuesto, todos los códigos, tenemos los textos ordenados, normas del Mercosur, reglamento, todos los tipos y rangos normativos tratados, normas internacionales, etcétera. La información es a texto completo y la unidad documental es el artículo. No puede haber en Uruguay un sistema de mayor seguridad que este, porque la información almacenada en el banco de datos de INPO es migrada directamente desde el diario original en soporte papel, luego pasado a electrónico. Tiempo máximo de actualización, 24 horas. En 24 horas tiene que estar actualizada la información y no importa si ese día salió publicada una rendición de cuentas con 120 modificaciones y derogaciones para hacer en las normas. En 24 horas el compromiso de INPO es que todas las normas del sistema estén debidamente actualizadas. Tiene, por supuesto, la historia completa referenciada al linkeable, la descripción de los movimientos normativos a nivel de cada artículo y tiene algo que yo considero maravilloso y muy particular, que es uniformidad y cantidad de estatus. Cuando yo hablo de cantidad y estatus, me estoy refiriendo, por ejemplo, a las referencias. La referencia de ver tiene un estatus que se llama, por ejemplo, BR. La referencia de modificación, MP, la de derogado DP, la de suprimido SP, bueno, y así 75 estatus definidos. Esto nos permite la estandarización. Nosotros llenamos una planilla, decimos la norma que está realizando el impacto y automáticamente el sistema genera la nota donde nosotros se lo decimos en forma totalmente estandarizada, sin probabilidad de error y a la vez crea la recíproca, el estatus recíproco en la otra norma.
Si nosotros decimos, aplicamos el estatus, por ejemplo, DP, en una norma modificante, MP, por ejemplo, en una norma modificada, automáticamente en la norma modificante, que va a figurar con un texto, nosotros por una cuestión de seguridad se lo extraemos, aunque siempre está el original, va a decir, esta norma dio nueva redacción a tal otra, o sea, la matriz, el texto migra, se compone, y el sistema de estatus genera todo esto automáticamente. Los textos entonces son compuestos, el ciudadano no necesita estar buscando y modificando la legislación. Un artículo que fue modificado 5 veces, no se le puede pedir al ciudadano común que lea las 5 modificaciones, imagínense que fueran 5 literales o numerales diferentes y que los vaya componiendo para finalmente tener el texto vigente. De esto nos ocupamos también. Se traslada la porción del texto a la norma matriz con su nueva redacción. Todos los documentos que se consultan en el banco de datos de INPO tienen la posibilidad de ver su texto actualizado y su texto original y su documento original. Campos ocultos de valor agregado, buscables con sinonimia, con regularización del lenguaje, al lenguaje llano. Por ejemplo, si la norma habla de 13º sueldo, nosotros agregamos dentro de los campos de valor agregado, décimo anual, ¿cómo es que? Sueldo anual complementario y aguinaldo. ¿Por qué? Porque la población la va a buscar por aguinaldo. Son 20 campos de valor agregado. Sistema piramidal, empezando por un tema, siguiendo hasta los puntales que son descriptores. Imagínense este trabajo por cada artículo. Es de carácter abierto, es público, es gratuito y tiene las garantías de accesibilidad. Está liberado a la ciudadanía sin barrera económica de ningún tipo. Es un sistema resistente y está complementado. Este año lo que estamos haciendo es agregarle bases de datos temáticas. Comenzamos por la base de datos del derecho de salud, hicimos la estructura semántica correspondiente que nos dio muy buen trabajo. Se instaron en esa estructura semántica los artículos correspondientes y le agregamos a las bases de datos temáticas recursos auxiliares. Es decir, no solamente se puede buscar por fecha, por número, por palabra, por concepto, por estructura, también liberamos palabras claves esenciales del texto. Y bueno, dentro de otros complementos tenemos la ayuda personalizada del ciudadano, ¿no? Estoy hablando por teléfono, estoy hablando presencialmente, estoy hablando por correo electrónico. En relación a la organización informática, contamos con un centro de cómputos especializado en la materia, pero tiene una particularidad. Acompaña a INPO desde la creación del mismo banco de datos. Tiene sistemas de reportes, listados de estatus y un sistema de seguimiento y gestión documental creado y perfeccionado durante décadas y diariamente maximizado. Esto lo que nos da mucha seguridad en cuanto al sistema, en cuanto a la exhaustividad y exactitud de su funcionamiento, y a la vez nos da también controles de seguridad, ¿no? En el caso de extracción abusiva o extracción masiva de información. Respecto a la organización del personal, está formado por especialistas en derecho. No somos una base de datos que tiene dentro de su equipo
personas con formación administrativa para trabajar en materia jurídica. El banco de datos, el análisis jurídico de las normas lo hacen o escribanos o abogados. Contamos con una cantidad importante de personal con cargo de técnico especialista, pero con casi 20 años de experiencia. Es decir, ya tiene la mirada refinada y aguda en el análisis de la normativa. Hay una unidad de desarrollo, un equipo de unidad de desarrollo que lo que se encarga es de ir monitoreando las diferentes bases de datos, a ver en qué andan, no husmeando, viendo en qué andan, cuáles son las nuevas tecnologías, cuáles son las nuevas tendencias. Y es a esa unidad a la que, una vez que la dirección aprueba una propuesta, se le encomienda a esa unidad que desarrolle el sistema y lo deje pronto para luego ponerlo dentro del sistema de la estructura general del banco de datos. Tenemos una unidad editorial que se ocupa de todo lo que tiene que ver con la literatura jurídica, lo que hablábamos hoy con el director del BOE. Es decir, nosotros también tenemos la colección nacional de códigos. En este momento están agotados por diferentes temas, pero también trabajado a nivel de artículo, con un sistema de alarma electrónica. Les damos un CD, un sistema de alarma electrónica, en el caso de que el libro sea modificado, no solamente se modifica la base de datos, sino que se le anuncia al quien compró ese libro que dentro de que ese día salió publicada una norma que modifica el artículo tal de su código sobre tal cosa. Igual lo mismo en materia de recopilaciones. Y la unidad editorial, el desafío más grande que ha tenido ella como conjunto de funcionarios y yo como directora, es desarrollar el sistema de decodificación normativa, establecer las pautas, los criterios y el sistema a aplicar para poder hacer una decodificación inimpugnable, digamos. Luego está la unidad de integración, que es el que inyecta la información todos los días publicada en el diario oficial, el que le pone el modificado, el que trabaja en semántica, y la unidad de fiscalización. A esta gente se les cuida las espaldas. Están trabajando con temas que son trascendentes para la ciudadanía. Entonces, hay 2 fiscales de base de datos que permanentemente monitorean lo realizado durante el día, en lo que tiene que ver, no hacen toda la tarea, pero en lo que tiene que ver más grave, que no se haya escapado una derogación, que no se haya puesto mal una modificación, etc. Y fiscalizan el trabajo. En lo que tiene que ver con la interfase del banco de datos, como directora estoy sumamente inconforme. Así lo recibí yo. Soy directora hace un año y poco, casi 2 años. La recibí así, pero había muchas cosas mucho más importantes que mejorar que la propia cosmética de la interfase. Pero en razón de usabilidad, si uno aplica los criterios de usabilidad, es una interfase que necesita importantes mejoras. Y en eso vamos a tratar de trabajar en el próximo año. O sea que no le den bolilla si entran, ustedes pueden entrar todos gratuitamente, lo único que tienen que hacer es suscribirse al banco de datos, decir cuál es su correo electrónico, INPO les manda la clave de acceso y usuario y ustedes entran en el sistema y lo investigan. Pero no miren la cosmética, no miren la cosmética porque van a encontrar muchas fallas. Por ejemplo, el botón más importante de la interfase es el botón buscar. Bueno, en el caso nuestro, el botón buscar hay que buscarlo. Entonces,
tenemos algunos problemas en lo que tiene que ver con la usabilidad. Bueno, y ahora quiero abrir disparadores para el debate. El cometido de la red es promover el conocimiento de la legislación de cada país miembro. ¿Cómo podría cumplirse con este cometido sin un sistema coherente de informática jurídica, aunque sea un sistema de informática jurídica de mediano porte, pero que garantice uniformidad y seguridad en la información que contiene, que haga recuperable la normativa viva de los países miembros de una manera uniforme, brindando garantías de una debida actualización? Para ello, desde mi punto de vista, pueden crearse diferentes sistemas. También puede crearse y administrarse, actualizándose debidamente, una red de normativa supranacional compleja. Es decir, como un conjunto ya más estructurado de los distintos, o un sistema segmentado con las distintas legislaciones. Francamente, no he observado en los países miembros de la red BOA, a excepción de INPO, sistemas de informática jurídica metadocumental. Sí hay algunos sistemas de informática documental clásicos, pero ninguno de ellos, y si los digo con total honestidad, y por eso si quieren fomentamos el debate, pero ninguno de ellos, de estos sistemas americanos, cualitativamente es altamente significativo. Hay mucha heterogeneidad en el tratamiento de la información. No hay ni siquiera uniformidad de criterios. Observé que por carencias o características de los sistemas documentales desarrollados, algunos países optan por consultar las redes de parlamento en vez de las redes de normativa de los diarios oficiales. ¿Y qué pasa si el ciudadano baja una ley del Parlamento y esa ley luego no es publicada y nunca entra en vigencia, por ejemplo? Naturalmente, en los distintos boletines y diarios oficiales tienen trabajando una gran cantidad de informáticos. Pero esto quiero que lo recuerden como mi opinión más sincera. Ni el mejor equipo de ingenieros del mundo sería capaz de generar por sí mismo una aplicación jurídica. Cuando el informático tiene que automatizar, por ejemplo, una estructura ministerial, no conoce ni los vínculos normativos, ni siquiera la propia estructura, ni conoce el derecho positivo del Estado. Para detectar los elementos comunes necesitan especialistas en informática jurídica documental que los dirijan, que diseñen el sistema, que les establezcan los criterios, que les establezcan las pautas y que luego verifiquen si están cumpliendo fielmente con las funcionalidades. A la vez, observo en los diarios que los diarios oficiales cuentan fundamentalmente con juristas con formación decimonómica. Esto lo digo con el mayor respeto, pero los juristas que integran los diarios oficiales son expertos en procesal, en civil, en penal, en administrativo, pero sin formación documática ninguna. Y esto es comprensible, es muy pocos. El derecho informático como parcela del derecho se enseña en las universidades. Una de las materias es informática jurídica documental, pero no se enseña a hacer bases de datos. Eso es muy importante al momento de elegir de las personas que van a trabajar en el sistema. El saber cómo hacer una base de datos automatizada y que sepa interactuar entre sí, el saber cómo, el know-how, se guarda entre los expertos casi con el mismo celo del conocimiento de una ciencia oculta. No tengo la mínima duda
que si se forman criterios, sistemas de esta naturaleza, va a ser un muy alto desafío para los expertos en informática jurídica que trabajen en el diseño de los protocolos, porque van a tener que elaborar las estructuras de cada estado, conocer los derechos positivos vigentes, ver los movimientos, la alimentación, etc. Lo otro que me preocupa son los cambios de autoridades en la red. Son anuales. ¿Esto qué supondría? ¿Que anualmente habría un administrador diferente de la red de administración de información legislativa? Si las personas cambian, ese director trasladaría al nuevo director los criterios que debería cumplir. Desde mi enfoque, la red BOA debería modificar sus estatutos y crear en su seno un nuevo órgano, una oficina central permanente de fiscalización de la red, que se encargue de crear, administrar, desarrollar y actualizar la red de información de manera sostenida y confiable, garantizando la coherencia documental y que el sistema no se corrompa por un cambio de autoridades. No se olviden que los directores de los diarios oficiales son mayormente cargos políticos. Puede venir un director que le parezca estupenda la red BOA y esté administrando muy bien el banco de datos de información o el sistema de información, y a los 5 años venir otro que diga que realmente a mí esto ni me interesa, no solamente no voy a subir información, sino que cuando pase la información la voy a pasar de la manera que quiera, en el momento que quiera. No. Este nuevo órgano que propongo que se cree en la red BOA debería tener independencia técnica y facultades sancionatorias. Facultades sancionatorias de denuncia al Consejo. De todo se encargará y todo va a estar bajo la custodia de esta oficina de fiscalización que va a mantener informado debidamente al Consejo. A la vez debe presentar garantías económicas y demostrar que posee los atributos y el conocimiento suficiente, la experiencia suficiente para poder mantener esa red. Y un punto que no es menor, si se crea un nuevo órgano, si se crea este nuevo órgano, desde el punto de vista jurídico, la institución que sea la fiscalizadora, la que quiera ponerse esa mochila, porque les puedo asegurar que no va a ser un sistema sencillo de implementar, va a tener que tener la autorización o la aprobación del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo respecto a que ello esté dentro de sus cometidos. Y entonces no va a pasar lo que les decía. Viene un cambio de autoridades, el director político le importa 3 pepinos la base de datos o el sistema de información y lo deja de lado, porque va a tener, desde el punto de vista legislativo o ordenado por el Poder Ejecutivo, esto dentro de sus cometidos. Por último, quiero destacar lo siguiente. Desde las organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía, desde el plano político, van a surgir prontamente reivindicaciones. Reivindicaciones acerca del necesario control popular que tienen que tener las personas respecto a una información que les pertenece, por ser sus principales destinatarios. La mirada va a estar puesta en los diarios oficiales. Son los únicos órganos que poseen información con garantías de certeza. Todos sabemos que los diarios y los boletines oficiales, al menos de América, no son organismos que generen simpatía en la sociedad. En razón del monopolio que sostiene su actividad, sino también porque la gente entiende de que no sirven ni siquiera para dar publicidad al derecho. Entonces, las personas no logran comprender o no comprenden, por falta de formación, la importancia
de que exista este registro, o sea, que se publique en el diario oficial en lo que tiene que ver con la certeza y la seguridad jurídica. Pero para ellos es algo intangible, para la ciudadanía el valor jurídico de las normas es algo intangible, invisible para la población. A nivel mundial, creo que los diarios oficiales deben ofrecer como devolución del monopolio de los anuncios y de los recursos públicos obtenidos por ellos, un servicio público de informática jurídica documental al servicio del conocimiento, del conocimiento del derecho, libre de barreras. Esto va a ayudar a aumentar el factor de empoderamiento del ciudadano. Va a ser muy positivo. La sociedad va a ver a la institución como una institución más cercana. Y el legislador, al momento de definir quitarle recursos, sacarle anuncios, lo va a pensar. Porque va a decir, este organismo está dando diferentes servicios a la ciudadanía. No le saquemos ingresos. Sí, los diarios oficiales se mantienen en la línea en la que están ahora. En lo que tiene que ver con la red BOA, cumplir efectivamente el cometido de promover el conocimiento de la legislación de cada país miembro a través de la creación de un banco de datos supranacional de América, bien concebido, robusto, equivale a justificar más que claramente la razón más honorable de su propia existencia. Bueno, terminé por acá. Yo pienso que todos estamos muy agradecidos. Y promuevo entonces que debatamos acerca de esta idea. ¿Qué es lo que piensan ustedes, por ejemplo? ¿Qué es lo que piensan? ¿Hay tiempo, Álvaro? ¿Hay tiempo? Está previsto que termine la exposición y pasemos a una ronda de preguntas y debate. Ya van 36. Yo quiero hacer alguna pregunta al auditorio. Pero ¿estamos a tiempo? Dale. ¿Sí? ¿Ustedes han entrado a la página de la Red BOA? Hola. No sé manejar los micrófonos, es algo que no me pregunten por qué, pero no me siento cómoda. ¿Alguno de ustedes entró a la página de la Red BOA? ¿A la página de normativa de la Red BOA? No. Bueno, lo bien quisiera. Lo bien quisiera. En la parte de normativa, por suerte, ya le digo, por suerte los jerarcas están en otra reunión y no me están escuchando, pero lo que... ¿Eh? Ah, ¿que está todo grabado? Bueno, después ustedes por lo menos me apoyan o por lo menos aplaudan cuando termine de exponer, de manera de generar no, es un sistema increíblemente incoherente, en donde cada país subió lo que quiso de la manera que quiso. Ningún ciudadano podría sentirse seguro al consultar la página de ordenamiento jurídico de la Red BOA. Yo entro, no quiero mencionar el país por una cuestión de respeto, pero entro a determinado país y veo, ponele, Código Civil. Digo, mirá, qué bien tiene el Código Civil. Abro y estaban los 3 primeros artículos. Después entro a otro sistema, a otra norma, y lo que veo es que esa norma está actualizada, tiene un valor agregado, tiene una nota de ver, tal ley, y un modificado.
pero tampoco siento la seguridad de si eso está vigente o no, si ni siquiera la página de la red BOA establece el régimen de actualización que tiene. Entonces, lo que yo digo es, no es sencillo. Pueden haber ideas desde la informática jurídica, como la que propone el director del BOE, que puedan ser muy favorables. Pero si se quiere generar conocimiento, si se quiere formar un banco de datos, cuando hablo banco de datos hablo de conjunto de bases de datos, se va a necesitar, además de que los directores entren en acuerdo, se va a necesitar mucho trabajo para lograr una red que tenga como mínimo cierta reputación, bueno, cierta reputación en Internet y cierta reputación a nivel de la ciudadanía de cada uno de los países. No sé si alguno quiere hacer una pregunta. Yo no voy a hacer una pregunta. Voy a reflexionar sobre lo que usted ha hablado, que es diferente. En primera instancia, lo primero que tenemos que saber es, con absoluta certeza, es cuáles son las funciones o cuáles son los reglamentos, estatutos o normativas que le permiten el accionar a Red BOA. Y entonces, a partir de ahí, uno puede decir, ¿está fallando o no está fallando? Yo no podría en este momento criticar o alabar a Red BOA porque no conozco la normativa de la misma. O sea, porque estaría hablando de cosas totalmente salidas de contexto. Eso en primera instancia. En segunda instancia, cuando hablamos de seguridad jurídica o cuando hablamos de legislación, por lo menos en los estados de derecho, como es el caso de Costa Rica, nadie puede alegar desconocimiento de la ley. ¿Por qué? Porque la ley pasa a ser un legado de los ciudadanos de determinado país. Y cada país, en procura de su soberanía, sabe cómo legislar y qué es lo que tiene que legislar. Entonces, me parece que en eso también Red BOA, tal y como usted lo ve, se convertiría en un medio que vendría en alguna forma a violentar la soberanía jurídica de cualquier país si interviene en lo que es legislación como tal. Cuando usted habla, por ejemplo, de que si se sube a la página de Red BOA, que yo subí únicamente ahora y cuando fui a México en julio de este año, y usted menciona que Red BOA, la página realmente no tiene nada, o que si ve, por ejemplo, el Código Civil o el Código de Trabajo, etcétera, 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 el mismo, no sé cómo, no le entendí qué fue lo que quiso decir, pero que el mismo está incompleto, etcétera, etcétera, etcétera. En ese tema, a mí me parece que no es función de Red BOA el hacer que sus miembros conozcan la legislación de cada uno de sus países, a excepción de que el mismo reglamento o la misma normativa que le da validez a Red BOA, que no sé si tiene validez jurídica, porque lo desconozco, o si es una instancia sin validez jurídica, únicamente un instrumento de comunicación entre los distintos países. Entonces me parece que no es Red BOA la que tenga que venirnos a decir cómo se deben subir los documentos, especialmente en temas jurídicos, como es un código de trabajo, como es la constitución política, como es la ley general de la administración pública o la ley de control interno de un país X. Entonces me parece a mí, con todo respeto, se lo digo, que lo primero que deberíamos de saber nosotros es, bueno, ¿cuál es la misión de Red BOA? Y a partir de conocer esa misión, entonces, coadyuvar entre todos para que la página de Red BOA mejore y Red BOA se convierta realmente en un instrumento que coadyuve con lo que es la seguridad jurídica de los países que la conforman. Me parece que es lo primero que tenemos que hacer. Y ahora sí tengo una pregunta.
Cuando usted habla de todo el tema de informática y usted menciona que la mayoría de la gente, de los abogados o personas que trabajan en el tema de informática legislativa son abogados que son de formación decimonónica, yo creo que no hay un solo abogado, por lo menos en Latinoamérica o anglosajón, que no haya recibido formación legal decimonónica, porque recordemos que el origen de la legislación en los países como los nuestros prácticamente viene de ahí, no viene de otra parte. Además, a eso tiene que sumarle todo el efecto negativo, con respeto para la gente que cree en esas cosas, de la iglesia y otras cosas más, ¿verdad? Que me parece que es importante también tomar en cuenta. Y mi pregunta verdadera es, este sistema informático casi perfecto que usted está mencionando, ¿dónde guarda esa información? ¿En la nube? ¿O en un data center como cualquier otro? ¿O está en la nube como debe corresponder a estas alturas del siglo XXI? Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Yo quisiera contestarle al... Vamos a ver si hay otras intervenciones. Ah, está. No sé si alguien más quiere intervenir o pasamos a la respuesta de Mónica. Mónica, entonces. ¿Quiere? Sí, nosotros en el ámbito de la Unión Europea lo que muchos países tienen normalizado es lo que se denomina XLM jurídico, es decir, todos los Estados miembros de la Unión tienen o comparten un estándar jurídico normativo que permite el tratamiento automatizado de esa legislación. Francia, Italia, Austria, Alemania comparten un mismo estándar jurídico. En España no lo tenemos, esa composición de la norma jurídica. Por eso es muy importante, desde el punto de vista del tratamiento y conocimiento del derecho, que la norma nazca en un estándar reutilizable. No estamos pensando solamente en acceder a la norma, sino que esa norma o esa información sea reutilizable. Nosotros vamos a dar un paso en ese sentido en España, en aplicación de la legislación de la transparencia, porque consideramos que si la información jurídica no es reutilizable, no es transparente. No puede haber una oposición conceptual jurídica entre ambos conceptos. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues de la siguiente manera. Nosotros disponemos de una base de datos de derecho consolidado, con un compromiso formal atenuado, diría yo, de consolidación en un plazo de 3 días. Legifrance, el gobierno francés lo hace en 5. Y esa base de datos va a estar abierta a su explotación automatizada por cualquier infomediario, es decir, cualquier empresa privada podrá llegar y atrapar la totalidad de la información como parte del dominio público, como una fuente primaria del derecho, datos abiertos, y añadirá capas de valor sobre esa base de datos de forma gratuita. O sea, todo ese trabajo ingente de años y años va a ser puesto a disposición de los operadores privados para que la exploten como tengan a bien y generen capas de valor que hoy son insospechadas. Bien, yo creo que es muy importante la exposición que has hecho, es muy interesante y es muy importante disponer de esas bases de datos en estándares que nacen, no que se expresan, sino que nacen reutilizables, que comparten un estándar jurídico abierto y que presentan, en función de una carta de servicios correcta y exigente, un compromiso de actualización inmediato. Cuando se aprueba por el Parlamento la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en España supone una modificación legal de 14 o 20 normas de rango de ley, que es preciso que los destinatarios jurídicos dispongan de esa información en un plazo corto de tiempo. No puede ocurrir que al cabo de una semana esas normas no estén actualizadas en un formato consolidado. A nosotros nos falta el 30% de la legislación reglamentaria por consolidar y el 10% de la legislación de rango formal legal, que esperamos poder ofrecer en plazo de 2 meses. Pero yo creo que es muy importante la reflexión que has hecho de contar con un estándar jurídico reutilizable, pensar en una base de datos que está amparada por una carta de servicios exigente
y que esté sustraída a los criterios y a los vaivenes políticos. Aquí no estamos hablando de una determinada política de partido o una determinada política ideológica o ni decimonónica ni del siglo XXI, es simplemente el derecho ciudadano al acceso cierto del conocimiento jurídico y, por lo tanto, es preciso disponer de esas bases de datos. Sentada esta observación, que es personal, ¿qué podemos hacer nosotros por disponer de una base de datos legal actualizada, reutilizable en el ámbito iberoamericano? Nosotros estamos a vuestra disposición para trabajar de forma conjunta. He visto que Chile tiene unos códigos electrónicos que podríamos hacer algo compartido de esa manera, una base de datos de códigos con una carta de servicios exigente para conseguir su actualización inmediata. Y yo creo que sería de gran utilidad. A nosotros, por ejemplo, en España se nos pide información sobre la legislación mexicana, sobre la legislación argentina, de forma muy intensa, y yo creo que podríamos disponer para los países que estuvieran interesados de un código de derecho público o un código del derecho del seguro o un código de las sociedades de capital o un código del sistema sanitario. En fin, podríamos empezar a trabajar en la generación de bases de datos temáticas, porque si no la tarea yo creo que sería inabordable, ingente, el pensar que podemos ahora. Yo he estado explorando, por ejemplo, el derecho argentino, la cantidad de normas, o el derecho brasileño, que es ingente. Generar una base de datos automatizada de documentación jurídica yo creo que sería desbordante para todos nosotros. Digamos, yo creo que sería una tarea que no alcanzaríamos, pero yo creo que podemos encontrar un ámbito de interés común y trabajar sobre él. Y es realmente muy barato, confeccionar un código electrónico y hacer una edición, en este caso sería de miles de ejemplares también para su existencia física en soporte de papel, yo creo que sería muy barato. Pero vamos, yo creo que el camino es ese y no hay otro camino que disponer de esas bases de datos y superar el concepto formal al que nosotros estamos muy ligados, que es el de diario oficial como lugar donde entran en vigor las normas jurídicas. Eso no sirve ya, no sirve. Es necesario permitir un conocimiento cierto de la norma y el ciudadano no quiere ya que le informemos sobre 3 o 4 versiones que ciertamente ha modificado la norma matriz, sino que quiere ver la norma consolidada y la quiere con un compromiso de actualización rápido y quiere además que se la enviemos por correo electrónico a su ordenador y quiere también que le mandemos un mensaje de Twenty y quiere que lo coloquemos en Facebook. Y yo creo que eso es el camino por el que tenemos que ir, porque si no cumplimos efectivamente la misión de generación de valor público a la que estamos llamados. Bien, entonces, ¿alguien más quiere intervenir? Mónica, ¿respondés en 5 Hola. minutos? En 5 minutos sí. Pasamos al siguiente tema. Al compañero. Comparto su opinión de que es necesario conocer los estatutos o los mecanismos fundacionales de la red BOA para poder dar una opinión bien considerada o reflexionada. Yo le digo que uno de los cometidos fundacionales es la generación de conocimiento del derecho en los países miembros. Está en la página de la red BOA. Respecto le anoté la parte de la referencia que usted hace a los abogados, no sé. 2 cosas. Por un lado, lo que yo digo es que en el banco de datos de INPO no trabajan personas sin formación jurídica para analizar las normas. Y lo que digo es que en los diarios oficiales, los juristas que existen están para el asesoramiento de temas vinculados con las ramas convencionales del derecho. Lo que digo, no lo digo con el mayor respeto. Los diarios oficiales no cuentan con expertos en documática.
que somos juristas, que nos encargamos de ver las formas de hacer interactuar y hacer trabajar la informática a favor del servicio del ciudadano. No sé por qué yo anoté otras cosas que usted dijo que tal vez no le estoy dando respuesta. Si... A ver, dígame. ¿Dónde se resguarda el IVOM? Ah, lo de las nubes. Ah, lo de las nubes. En las nubes. No. INPO tiene un centro de cómputos. Después me gustaría conversar con el jefe de centro de cómputos, con usted, en donde le va a dar una explicación mucho más adecuada tecnológicamente. ¿Cuál es su especialidad? Yo soy humanista. Humanista. Bueno, entonces estamos más o menos en la misma, pero capaz que usted está más avanzado en el conocimiento de la ingeniería de sistemas o en este caso. Nosotros tenemos, INPO tiene unos servidores monstruosos en donde se guarda la información. Lo que está pasando en este momento es que hay una revolución en centro de cómputos que quiere cambiar y hacer una migración. Eso fue lo que escuché en la última reunión, pero no tengo mayor información para darle. Pero se la voy a completar en un ratito. ¿Algo más?